Muy buenos días a todos los oyentes. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana tan especial, una mañana de bendición, una mañana llena de la gloria de Dios. Hoy estamos estrenando misericordia porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Mi nombre es Luis Alfonso Daza Peláez y estoy acompañado de mi amada esposa. La pastora Darlene Sánchez. Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que en esta mañana el Señor sea hablando a nuestra vida a través de su palabra. Bendiciones para todos. Claro que sí, amor, el Señor va a usarnos en esta mañana poderosa para llevarle una palabra a cada oyente, a cada persona que está allí pendiente de la buena programación. Damos un saludo a todas las personas que están allí conectadas en esta hora de la mañana. Les bendecimos y le pedimos al Señor de que sea sazonando, sea llenando de aceite esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana de bendición. Te pedimos que seas tú obrando de una manera poderosa, Señor, en cada uno de los oyentes y aún en nuestras vidas, Señor, para poner por obra lo que tú nos quieres enseñar en este día. Bendito Rey del cielo, te damos la gloria, te damos el honor a ti, Señor. Te pedimos que podamos conectarnos, Señor, con tu palabra y recibir esa bendición como aguas primeras del trono, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, estamos en este tema de la mañana sobre para el que cree todo le es posible. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar hablando sobre la necesidad de conocer y entender a Dios, y hoy vamos también a hablar la importancia que es colocar la vista en el Señor y no en las circunstancias. Vamos a la palabra de Dios, a Marcos 4, versículo 35. Vamos a leer: Jesús calma la tempestad. Claro que sí, Marcos 4:35 dice la palabra del Señor bajo los tres poderosos, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, gloria a Dios. Bueno, amado esposo, después de leer esta palabra, es importante mirar cómo una situación en la vida de una persona puede llegar a sacar realmente el nivel de confianza y de fe que tiene en el Señor. Y vamos a ir mirando cada versículo y qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esta confianza y en cuanto a cómo percibimos nosotros a Dios en nuestra vida. Mire que el versículo 35 dice la palabra de Dios, y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Yo creo que en la vida cristiana, esposo, va a haber un momento en donde nuestro Señor Jesucristo nos va a decir, es hora de subir de nivel, es hora como de cambiar de lugar, como de movernos del sitio donde estamos cómodos, porque ahí estaba con sus discípulos, Jesús estaba predicando, y hubo un momento en donde le dice a su círculo más cerrado, vamos a pasar al otro lado. Y es interesante ver cómo muchas veces Dios va a empezar a hacernos un llamado, a colocar una inquietud en nuestro corazón de que vamos a movernos, vamos a tener que avanzar con Él en el camino de la salvación, y a veces el avanzar va a generar desafíos en nosotros. El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Mire que es interesante, esposo, ver esto, y yo me pongo a pensar, yo creo que los discípulos, cuando Jesús les dijo, vamos al otro lado, pues los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús a través de los milagros, de los prodigios,
a ver cómo Jesús era perseguido por las multitudes, al ver cómo Jesús generaba milagros donde daba alimento a las personas. Yo creo que estar con Jesús en ese momento era hasta chévere, porque uno podía, digamos que ellos podían gozar de fama, digamos, de la comida, de muchas cosas allí. Y yo creo que de pronto todo eso en algún momento en la vida del creyente le puede pasar, que cuando a veces inicia en la vida cristiana y está todo perfecto y está todo bien, y en medio de las administraciones y de la oración le dice: Señor, yo iré contigo donde quiera que tú me envíes, Señor, envíame a mí. Y a veces se dice esa frase como de lo profundo del corazón, y creo que en la actualidad hay muchas personas como los discípulos de Jesús que estaban, digamos, sorprendidos de pronto de las multitudes que rodeaban a Jesús, y de pronto la invitación de vamos al otro lado, pues era una invitación, digamos, a descubrir de pronto, uy, ¿qué nos espera de sorprendente al llegar a otro lugar? Y esto aquí hay algo poderoso, amor, porque cuando el Señor dice pasemos al otro lado, dice la palabra del Señor que estaba de noche. Si usted y yo somos personas entendidas, sabemos de que los navegantes de noche le huyen navegar. ¿Por qué? Porque de noche hay muchos vientos, la marea, es difícil y no se puede ver. Entonces el viajar de noche es complicado. Y Dios les dice, pasemos al otro lado. De pronto los discípulos dirían en ese momento, bueno, pero el Señor, ¿por qué espera la noche? ¿Por qué no lo hacemos de día? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Y hay veces en nuestras vidas pasan cosas que a uno le parece que de otra manera es como más fácil, pero no. Dios quiere que usted y yo entendamos y vivamos los procesos, el proceso de pasar al otro lado. Dice la palabra del Señor de que usted y yo necesitamos ser formados por el Señor. Y eso hace parte de la formación, a veces hacer cosas que de pronto no nos gustan o nos pasan situaciones que a veces no estamos de acuerdo, pero hay que sufrir el proceso. ¿Por qué? Porque eso va forjando y va formando nuestro carácter y va dándole forma a nuestras vidas y a la persona que Dios quiere que usted y yo seamos, que para poder pasar al otro lado. Y a veces también pasamos al otro lado pensando de que el paso puede ser fácil porque ellos estaban con el Señor. O sea, también se puede interpretar esa parte de que la invitación de Jesús era vamos al otro lado, y aquí no muestra la Biblia de que haya oposición de parte de ellos para ir. Pero en el versículo 37 ocurre algo y dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra negar significa sumergir, ahogar en agua hasta cubrirlo. Creo que alguna de las cosas que le pasa a los discípulos, y es interesante aquí, es que muchas veces la invitación de Dios de seguir adelante puede traer dificultades y puede traer tropiezos en muchas áreas, y aquí es donde realmente el cristiano empieza a desafiarse lo que realmente cree en el Señor, en lo que realmente él confía en el Señor. Y es importante ver eso porque los discípulos conocían la palabra en la ley, y conocían en Isaías 43, versículo 2, donde decía: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es algo interesante ver que Dios te va a llevar a vivir lo que tú conoces y lo que tú ya has aprendido, te va a llevar a un nivel donde realmente vas a poner por obra lo que has aprendido. Y en el versículo 37 vemos que se empieza a manifestar una tempestad, y empieza ese viento a echar las olas dentro de la barca, ya que al punto la estaba realmente cubriendo. Y es interesante ver que en el 8 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es importante ver esto porque en este versículo la referencia de que Jesús estaba dormido, para ellos esa actitud de Jesús fue ofensiva. Realmente, si vemos en estos dos versículos el inicio de la situación, de lo que estaba aconteciendo, y de ver la actitud de Jesús que estaba durmiendo delante de ellos no lo supieron interpretar de una manera correcta. Y hoy en día vemos mucho cristiano que dice creer en el Señor y que todo lo puede en Cristo que lo fortalece,
pero también vemos muchos cristianos que cuando se empiezan a levantar las olas, empiezan los vientos a hacerse más fuerte y ven que de pronto Dios no está respondiendo como se espera que responda en una situación de esa, empieza a ser ofensivo y empieza a ser, digamos, para una lleno de reclamos, la persona empieza a llenarse de reclamos y muchas personas vuelven atrás en digamos, en este momento de lo que aquí está aconteciendo. Aquí cuando dice que se levantó una gran tempestad, yo analizo siempre, yo cuando le digo a las personas que lean la palabra, yo siempre les digo que lean la vida de Jesús, los evangelios, porque Jesucristo es el maestro por excelencia y él en todo el transcurso de los días de su carne aquí en la tierra, él cada cosa que sucedió, cada episodio con los discípulos, eso me lleva a mí a ver el antes y el después de los discípulos, cada situación que pasaron, para mí yo lo tomo como una formación y es como una transición en cada cosa de lo que usted y yo tenemos que aprender, en cada episodio, en cada historia de la Biblia que pasaron los discípulos con Jesús fue una enseñanza. Él, como el buen maestro de la ley, les lo llevó a situaciones extremas y a situaciones para que ellos pudieran aprender. Y eso quedó plasmado en la palabra del Señor. Y cuando usted empieza a leer los evangelios, usted empieza a ver cuál es la formación que usted y yo debemos de tener. ¿Cómo va a ser? Estudie los evangelios, mire qué hizo el Señor Jesucristo con los discípulos y aplíquelo para usted y verá que usted va a ser ese discípulo de Cristo, va a ser una persona, un seguidor del Señor y va a sufrir los procesos y va a ser una persona que va a cumplir el propósito de Dios. Cuando usted va a pasar al otro lado, cuando el Señor quiere que tú y yo pasemos al otro lado, te va a pasar por tempestades, por vientos, por situaciones difíciles. Y mi esposa ahora tocó algo muy importante y era que Jesucristo estaba dormido. Y esto me da una enseñanza muy poderosa y es de que cuando está en la tempestad, Jesucristo estaba confiado. Él no estaba allí orando, Padre, guárdanos, Señor, o reprendo todo esto. No, Él estaba allí tranquilo y estaba confiado. ¿Por qué? Porque en medio del problema es donde usted y yo tenemos que estar confiados. Debemos de estar allí tranquilos, descansando en el Señor. Eso nos dice que usted y yo tenemos que estar descansando en el Señor, en el problema, en la situación, confiar en el Señor. No ser violento con Dios, no ser violento con Jesús, como lo decía mi esposa, no sentirse ofendido porque la gente hoy en día les pasa algo y creen que viene de parte de Dios, que viene de parte pues de que Dios los está castigando. No, usted y yo tenemos que entender de que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y que es una formación para poder alcanzar y que Cristo sea desarrollado, sea formado dentro de nuestras vidas. Sí, esposo, es verdad, y es muy importante entender esto porque entre el versículo 37 y 38 de esta historia vemos cómo el callar de Jesús incomoda mucho a sus discípulos y eso no difiere mucho de lo que pasa hoy en la actualidad. Hay personas que se llenan de mucho reclamo con Dios, estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de seguidores de Jesús, no de personas incrédulas ni personas del mundo, personas que siguen al Señor, o sea, que son discípulos del Señor, que empiezan a mirar de que estamos en un mundo donde hay muchas cosas, hay muchos vientos, hay muchas marejadas, por así decirlo, muchos problemas, muchas situaciones que se están levantando y cada vez la situación y las noticias que se están viendo son desfavorables para la humanidad. Pero aquellos que son seguidores del Señor también se están viendo confrontados, que muchas personas tienen como ese reclamo en su corazón de que dicen de que oran y no escuchan al Señor, que no sienten al Señor, que no sienten la presencia de Dios. Y es importante entender esto, mis amados hermanos, porque si nosotros no nos revisamos en cuanto a la fe que tenemos delante de Dios, pues realmente para poder creer y que todo se haga posible, tenemos que realmente tener una certeza real de quién es Dios para nosotros. En el versículo 39 ocurre algo, y es que cuando ellos le reclaman el versículo 38 le reclaman a Jesús, dice que le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos, digamos, en medio de su desesperación y de su angustia. La manera en cómo se expresan al Señor es como una manera de dándole a entender al Señor de que Él estaba indiferente frente a la situación. Y es importante mirar que en el 39 el Señor dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo gran
de bonanza. Hay algo que el Señor siempre nos va a enseñar a nosotros, es que no importa las circunstancias ni las situaciones que podamos estar pasando, Él nunca pierde el control de las cosas. O sea, Dios siempre tiene el control de las cosas y es importante entender qué tipo de Dios tenemos nosotros. Porque el Dios que realmente es el Señor, el que realmente es el yo soy, es un Dios que es poderoso, es un Dios que todo lo puede, es un Dios soberano, es un Dios absoluto, que Él nunca se le sale nada de control y que si nosotros lo buscamos y creemos en Él, tenemos que tener esa plena confianza. Nótese que en el versículo 19 dice, Jesús en este versículo demostró que en ningún momento la situación se había salido de control para Él, demostrando que realmente la confianza en sus discípulos no era completa. O sea, en esta parte se demuestra que sus discípulos dudaron, digamos, de quién estaba con ellos, y vuelve otra vez y sucede algo, es que a veces sabemos la palabra, pero dependiendo de las circunstancias podemos llegar a olvidarla. Mira, esposo, que en Eclesiastés 11:4 el Señor nos enseña o nos anima a que miremos el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. Y es importante entender eso, es que ellos ya tenían una base de la ley en sus corazones, de la palabra, pero en el momento de esa situación donde Jesús los mueve de la tierra y los lleva a una parte donde realmente era puro mar, era una parte donde tenían que confiar y tenían que confiar en el Señor, pues vemos esta situación en ellos de que olvidan incluso la palabra y olvida quién es Jesús y que está con ellos. Allí los que estaban en esa barca eran personas que sabían navegar, eran personas que no eran principiantes en un barco, ellos sabían manejar las velas, ellos habían estado en situaciones adversas también, de vientos, de marea, pero ellos no habían llamado a Jesús desde el principio. Ya cuando ellos agotaron todos sus recursos, toda su sabiduría, toda su inteligencia, toda su experiencia, ahí sí ya cuando vieron de que no podían y que se les salió de control la situación a ellos, no a Jesús, ellos sí acudieron a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos a un lado nuestra experiencia, hagamos a un lado todo lo que hemos aprendido y nos rindamos a nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces confiamos de que no, que como hemos estudiado teología, conocemos al Señor, o porque hemos hecho estudios, o porque llevamos tanto tiempo en el Evangelio, creemos conocer a un Dios eterno y poderoso y grandísimo, y ese pensamiento, ese sentir hace de que hace una barrera entre Dios y los hombres, porque Él al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Muchas veces nosotros nos confiamos en lo que hemos logrado en el Señor, en lo que hemos alcanzado con el Señor, y ¿qué va a suceder? De que eso no es nada para Dios. Nosotros tenemos que vivir humillados delante de su presencia, haciéndonos ignorantes para poder alcanzar el conocimiento de Cristo. Ojo a esa palabra del apóstol Pablo que el Señor me acaba de regalar. Hay que hacerse ignorante para alcanzar el conocimiento. Una de las maneras de usted y yo poder conocer al Señor, de tener experiencia con Él y de acceder a conocer a Dios es no mofarnos ni creer que sabemos algo en Dios. Amén, así es, esposo. En el versículo 40 ocurre algo muy importante y es que Jesús los confronta preguntándole lo siguiente y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Es importante mirar que cuando Dios nos mueve de la posición en la que nosotros estamos, realmente va a salir a flote lo que hay en nuestro corazón en cuanto a creer y en cuanto a la fe que tenemos en el Señor. Amado hermano, Dios va a permitir situaciones en nuestra vida que realmente nos van a llevar a mirar si realmente estamos creyendo o no en la palabra de Dios. Y la palabra amedrentar significa temor. Nosotros siempre vamos a ser probados en cuanto al temor para que sea erradicado de nuestro corazón, pues la palabra de Dios nos enseña que nosotros no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es importante entender eso, está escrito en Romanos 8:15, de que nosotros vamos siempre a ser animados por Dios a que creamos realmente de corazón. A veces hay gente que cree de labios para afuera y cree que realmente tiene una fe, pero no la tiene como debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. En el 41 es interesante ver que este versículo
Dice, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una de las cosas que nos va a impedir que nosotros realmente creamos en el Señor como debemos de creer es la duda de quién es Él. Hay muchas personas que conocen al Jesús humano, hay muchas personas que conocen al Jesús resucitado y hay muchos que conocen, digamos, al Jesús histórico. Es importante conocer todos los aspectos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza, pero también es importante que entendamos que si nosotros no conocemos a Jesucristo glorificado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene todo el poder y la gloria, pues nosotros difícilmente vamos a poder creer en que Él tenga la capacidad de poder solucionar las circunstancias y los problemas que nosotros tengamos. Para poder entender eso, tenemos que nosotros analizar realmente en qué posición estamos frente a lo que conocemos de Dios. Eso sería como la reflexión para nosotros en esta mañana, amado hermano. Si realmente creemos en el Señor y que todo se haga posible, tenemos que quitar nuestra vista de los vientos, de los problemas, de las circunstancias y empezar a colocar nuestra vista en el Señor de la manera correcta para realmente sí poder llegar a decir, para el que cree, todo le es posible. Es una prueba de resistencia, mi amado oyente, es una prueba de resistencia. La palabra del Señor, someteos a Dios y resistí al diablo, el cual huirá de vosotros. Si usted y yo resistimos al diablo, él va a huir. Es una prueba del que más resista. Y Dios nos ha dado el poder, nos ha dado las armas para resistir y echar fuera al diablo. Entonces, es una enseñanza, todo lo que nos pasa en nuestras vidas es una enseñanza. Tomémoslo como una enseñanza. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta tempestad, a través de estos vientos, a través de esta situación? Y verá que vamos a avanzar rápido en el reino de los cielos y vamos adquiriendo una capacidad espiritual mayor. Cada vez vamos de menos a más. Bueno, mis amados oyentes, se acabó el tiempo. En la radio es oro. Damos la gloria al Señor. Nos despedimos, mi esposa y yo. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Dios les bendiga.